Como siempre, hasta ahora nos conectamos con el servicio informativo de Blue Radio para actualizarnos de lo que pasa en Colombia y en el mundo, y nos vamos para Bogotá, al centro de la ciudad, porque se conocen más detalles de la explosión registrada en una fábrica en el centro de la capital. Felipe García. Acaba de terminar una reunión extraordinaria entre el alcalde Carlos Fernando Galán y los delegados del gobierno nacional aquí en el puesto de mando unificado en el sector de Rosales, puntualmente en el primer incendio que, recordemos, empezó a las 7 de la mañana del pasado lunes. Hablaron, entre otras cosas, del dispositivo que tiene activo en este momento la policía con los 2 helicópteros, un helicóptero adicional más, recordemos, de los bomberos, más un avión que están en este momento haciendo descargas en los diferentes puntos del incendio, sobre todo en el Cerro El Cable, donde está grave la situación. Se siguen extendiendo las llamas. Hasta el momento no se conoce en cuánto ha avanzado pues el control de este incendio forestal que ya completa más de un día aquí en los cerros orientales de Bogotá. Escuchemos al alcalde Carlos Fernando Galán. Pero queremos insistir en las medidas preventivas en este momento, que la gente utilice tapabocas, que no haya actividad física o que hagan ejercicio al aire libre en este momento. Como lo dijimos desde ayer, aquellos que puedan hacer teletrabajo, es mejor hacer teletrabajo en este momento. Y sobre la emergencia que contábamos hace unos minutos, la explosión que se registró exactamente en la avenida Calle Sexta con carrera 32, es lo que confirman las autoridades en este momento. Según lo que nos dicen desde el distrito, aproximadamente hay 10 heridos en esta fábrica de tamales. Fue una de las calderas de esta fábrica la que explotó, generando esta emergencia. En este momento, 3 máquinas de bomberos están atendiendo la situación. Reiteramos entonces, calle Sexta con carrera 32. Allí fue donde se generó esta explosión muy cerca al centro de la capital del país. Esto sigue siendo una noticia en desarrollo. Muchas gracias, Felipe. Estaremos muy pendientes de estas dos noticias: el incendio en los cerros orientales de Bogotá y esta explosión en el centro de Bogotá en una fábrica que deja 8 personas lesionadas. Y cambiamos de tema porque al menos 130 vuelos afectados y decenas de cancelaciones en el aeropuerto El Dorado deja la niebla que muy temprano se presentó allí y también la columna de humo por los incendios en los cerros orientales. Oscar Torres. Y es que este es el primer balance de las afectaciones por niebla y humo esta mañana en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Asegura la Aeronáutica Civil que hasta ahora el balance preliminar es de 138 vuelos afectados, 48 cancelaciones y 16 vuelos que tuvieron que alternar a otros aeropuertos. Sobre esto, el subdirector general de la Aerocivil, el coronel José Luis Avendaño. El día de hoy teníamos programados aproximadamente 1.130 operaciones en El Dorado, es un volumen bastante importante, y se afectaron alrededor de 130 vuelos. A medida que transcurra el día vamos a tratar de recuperar la operación y agradecemos a los pasajeros de que tengan paciencia, comprendan la situación y estén en constante comunicación con sus aerolíneas. Y es que a esta hora aerolíneas como LATAM ya están anunciando medidas de flexibilización para los pasajeros que tengan vuelos programados para hoy desde y hacia Bogotá. Podrán acceder a cambio de su fecha de viaje sin pago de penalidad ni diferencia tarifaria hasta 5 días después de la fecha de origen de este viaje. Todo esto en la misma cabina que adquirió el ticket. Por su parte, los viajeros de Avianca con vuelos programados para hoy 25 de enero entre las 6 de la mañana y la 1 de la tarde y que quieran cambiar voluntariamente sus itinerarios, lo podrán hacer sin costo de penalidad a través del call center, oficinas de venta y también los aeropuertos. Muchas gracias, Oscar. Así que pendientes, si usted tiene programado un viaje, comuníquese con su aerolínea, porque la situación por cuenta de los incendios forestales en Bogotá está muy complicada y ha generado cierres en el aeropuerto El Dorado. Pero ya que estamos hablando de los incendios, pues continúan las labores de los organismos de socorro en Nemocón, en Cundinamarca, para tratar de apagar el incendio que ya completa 3 días. En la zona está nuestro compañero Julián Ríos. Hola, continuamos aquí en el municipio de Nemocón. 4 personas resultaron afectadas, es el balance que entregan las autoridades de salud, afectadas por la inhalación de humo y gases tóxicos producto de los incendios que se están presentando. Ante esta situación, el hospital y la Cruz Roja está adelantando una campaña vereda por vereda, vivienda por vivienda, dando recomendaciones de prevención y dándoles mascarillas y regalándoles aguas a los habitantes que viven en los alrededores aquí de 3 veredas: Santa Ana, Astorga e incluso La Puerta. Y uno de los habitantes se encuentra aquí con nosotros. ¿Qué opinan ustedes de lo que está ocurriendo? Me dice que tienen familiares en la parte alta. ¿Qué está pasando y qué le dicen ellos? Pues toca tener mucha precaución con el humo, con eso, más que todo pues utilizar tapabocas y tener en cuenta todo lo
las precauciones que nos están a ellos más que todo diciendo. Y nosotros pues en el pueblo preocupados por los familiares ahí. Y le dicen a ellos que hay que estar atentos porque de pronto en cualquier momento pueden evacuar esa zona, pero están trabajando desde el puesto de mando unificado y también todo lo que tiene que ser con Cruz Roja, Defensa Civil y bomberos y policía en las partes donde se presentan estos incendios para tratar de apagarlos. Y precisamente esta mañana la representante a la Cámara, Carolina Arbeláez, está denunciando que de 2 billones de pesos de presupuesto para la prevención y gestión del riesgo de desastres en la unidad se ejecutaron solo el 15% en 2023. Una denuncia muy grave, Andrés. Así es, Loban, muy buenas tardes. Mire, se trata de una respuesta a un derecho de petición que envió la representante por Cambio Radical, Carolina Arbeláez, a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres. Sostiene, según la respuesta, que de 5 subcuentas que maneja la unidad para temas de prevención de desastres, de riesgos o de calamidades como las que están ocurriendo en estos momentos en diferentes partes del país por cuenta de estos incendios forestales, para la vigencia 2023 se le había entregado un presupuesto de 2.042.662 pesos. Pero el problema real ocurrió en la ejecución, porque a corte del 26 de diciembre solo se ejecutaron 368.638 millones de pesos. Eso que implica el 15% de lo que se debía ejecutar, de toda la plata disponible. Esto se suma también al escándalo o a las problemáticas que se han dado frente al mantenimiento del sistema MAFS, que es el sistema con el que se podía adaptar el avión Hércules para trasladar 3.000 galones de agua, 6 veces más que el sistema Bombi Bucket, que es el que están utilizando en los helicópteros Black Hawk para atender los incendios forestales, y que según el argumento de la Fuerza Aeroespacial es que la unidad de gestión del riesgo no había girado los recursos porque siempre manifestaba que no había presupuesto. Pero lo que está diciendo hoy la representante Carolina Arbeláez, y que deberá ser objeto de investigación por parte de los entes de control, es que muy seguramente esta entidad no tenía los recursos, o sí tenía los recursos, pero lo que no hizo fue ejecutarlos. ¿Es posible que hagan un debate de control político con esto? Es muy seguro. Varios congresistas ya hemos hablado con ellos, entre ellos Carolina Arbeláez, Catherine Miranda, quienes han hablado que, bueno, no solamente van a hacer, sino ya hicieron debates solicitándole al gobierno en el pasado que entregaran los planes de prevención y de atención en dado caso de esta ola seca, de este fenómeno del Niño, pero ahora se espera que tan pronto regresen los congresistas el 16 de febrero, se inicien estos debates de control político para la unidad de gestión del riesgo, que recordemos está con director encargado, que está el actual subdirector, porque el director Olmedo López está suspendido, aunque hay voces que hablan que ya la próxima semana regresaría Olmedo López al cargo de director. Sí. Regresa el 28, porque la suspensión por parte de la Contraloría era de un mes, Andrés, precisamente por una negligencia en la reconstrucción y en la ejecución de presupuesto para municipios como Mocoa y Piojó. Pero mire, ahí tiene que haber una respuesta directamente también desde la Casa de Nariño. ¿Por qué? Porque ahora más temprano hablábamos con Carlos Iván Márquez, el primer director que tuvo la unidad de gestión del riesgo cuando se creó como unidad. Y ahí nos explicaba él que con unos decretos y unas decisiones políticas, la unidad de gestión del riesgo antes pertenecía o dependía del Ministerio del Interior. Ahora depende directamente de la Casa de Nariño, del DAPRE, que hoy en día el director del DAPRE es Carlos Ramón González, que tiene oficina ahí al lado de la oficina del presidente Gustavo Petro. Entonces, ¿cómo puede ser posible que esta, que es una entidad que depende directamente del DAPRE, de la Casa de Nariño, de Palacio, pues haya tenido esta negligencia que están denunciando algunos congresistas de oposición, de no ejecutar los dineros, que hoy estamos viendo las consecuencias de esa negligencia en medio de la catástrofe que estamos viviendo ambiental por cuenta del fenómeno del Niño? Pues Camila, eso se suma, por ejemplo, al recorte de 70.000 millones de pesos que se le dio a la Unidad de Bomberos Nacional, y también a diferentes recortes y a las denuncias por baja ejecución en diferentes aspectos, no solo en estas entidades encargadas de la prevención de riesgo y desastres, sino también en otras, y más que todo, por ejemplo, la inversión social. Lo que están diciendo los congresistas es, ojo,
que no están gastando la plata, no la están ejecutando, se les está aprobando un presupuesto cada año. Y recuerde, Camila, que hay una norma en la función pública que señala que cuando no se ejecuta, al año siguiente hay un glose, hay un castigo para esos rubros o esos sectores donde no se ejecutó la plata. Entonces la preocupación es, ¿esa plática ya se perdió? Pues ahí es donde están las denuncias y el control político que se hace en estos momentos de situación delicada por los incendios forestales. Gracias, Andrés. Ahora pasemos a otros temas, Slobodan, si le parece, porque el gobierno nacional abre la puerta para que la JEP, la Justicia Especial para la Paz, ingrese a la cárcel La Modelo en Bogotá para investigar desapariciones forzadas, tortura y asesinato. Ana María Celis. El exdirector de la cárcel La Modelo en Bogotá rindió testimonio ante la JEP y contó cómo delinquían los paramilitares en el centro penitenciario entre los 90 y los 2000. El viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña, señaló que el gobierno va a cooperar para que la Jurisdicción Especial para la Paz entre a la cárcel La Modelo a investigar estos hechos. El gobierno nacional ha observado con perplejidad las denuncias del exdirector de La Modelo, de que entre finales de los años 90 y comienzos de los 2000 se produjeron presuntamente en este centro penitenciario desapariciones forzadas, torturas y asesinatos. El gobierno nacional está en total disposición de las autoridades judiciales y particularmente la Jurisdicción Especial para la Paz. Y es que el presidente Gustavo Petro también se refirió al tema por medio de su cuenta de X. Señaló que es pavoroso y que los desaparecidos en la cárcel terminaron como carne molida en los expendios. Y luego de la polémica derogación del decreto que permitía a las autoridades imponer sanciones al porte de dosis mínima de drogas, en las últimas horas el Centro Democrático presentó un proyecto para prohibir precisamente el consumo de estupefacientes en entornos escolares en Bogotá. Caterine, muy buenas tardes. Buenas tardes. El Centro Democrático presentó un proyecto de acuerdo para prohibir el consumo de drogas en parques y entornos escolares de la capital. La iniciativa es liderada por el concejal Andrés Barrios, quien afirma que el elevado deterioro de la seguridad en Bogotá obedece a la derogación del decreto 1844 del 2018, que prohibía el consumo en espacios públicos. Escuchemos. Esto lo hicimos tras recibir múltiples quejas de padres de familia, colegios, iglesias y fundaciones que atienden a personas en condición de drogadicción ante la falta de medidas por parte del distrito para prohibir el consumo de sustancias psicoactivas en el espacio público. Barrios cuestionó la demora de la alcaldía para emitir el respectivo decreto, como ya lo han hecho otras capitales. Bogotá presenta un elevado deterioro de la seguridad tras la derogación por parte del gobierno nacional del decreto 1844 de 2018 que prohibía el consumo en espacios públicos. El proyecto de acuerdo se fundamenta en el poder de policía subsidiario y residual que tiene el Consejo de Bogotá y en el llamado que hizo la Corte Constitucional, en el que estableció que la prohibición absoluta de consumo de sustancias psicoactivas en espacio donde concurren menores es idónea para proteger y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La noticia internacional. En el mundo, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu acaba de convocar un gabinete de crisis para anticipar posibles escenarios ante la decisión preliminar prevista para mañana viernes del Tribunal Internacional de Justicia sobre la acusación presentada por Sudáfrica y que es apoyada por Colombia contra Israel de incitar al genocidio en la guerra de Gaza. La resolución del más alto tribunal de la ONU puede acarrear la imposición de medidas cautelares como el cese de la ofensiva que el ejército israelí lleva a cabo en la franja de Gaza. De otra parte, ya en el terreno, Naciones Unidas acaba de denunciar también que Israel ha exigido la evacuación de uno de sus centros en Yan Yunis, esta vez en el sur de Gaza y una de las ciudades más importantes de la franja, en el que se refugian cientos de desplazados por la guerra y que ayer fue atacado precisamente por el ejército israelí, lo que causó 12 muertos y al menos 75 heridos, 15 de ellos en estado crítico. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Boyacá. En la ciudad de Tunja, Daniel Felipe Martínez se coronó como campeón nacional de la contrarreloj individual. Con este triunfo ya son 4 las veces que el ciclista bogotano la ha ganado, siendo las otras en el 2019, 2020 y 2022. El recorrido de la prueba de hoy fue de 41,8 kilómetros entre la terminal de transportes de Paipa y la Plaza de Bolívar de Tunja. Martínez hizo este recorrido en 54 minutos y 2 segundos, seguido de Brandon Rivera, quien lo hizo en 55 minutos y 40 segundos, y el podio lo cerró Rodrigo Contreras con un tiempo de 55 minutos y 58 segundos. Ser campeón nacional le permitirá a Daniel Felipe Martínez vestir el tricolor nacional en todas las pruebas contrarreloj en la temporada 2024.
Las principales tendencias en redes sociales. A esta hora, hashtag incendios forestales y hashtag Bogotá son tendencia en el país debido a la magnitud de los incendios que se presentan desde hace más de 72 horas en la capital de la República. Diversos organismos han encomendado a los ciudadanos cuidar a los animales silvestres que puedan ser avistados en la ciudad, mientras que políticos y líderes de opinión exigen saber quiénes están detrás de estos incendios que habrían sido provocados. Por otra parte, el alcalde reiteró que al momento hay 3 incendios activos. El primero en Quebrada la Vieja, el segundo en el Cerro El Cable y el tercero cerca al relleno Doña Juana. Del día 18 minutos y les damos la bienvenida a los oyentes que estaban en sus noticias locales en Cali, en Medellín, en Bucaramanga, en Barranquilla. Gracias por seguir conectados con nosotros aquí en la edición central de Mañanas Blue. Y para esta hora le tengo un tema que nos hace discutir a usted y a mí mucho, Oscar, y que esta semana tuvimos un enfrentamiento por cuenta de que usted nos acusa a los bogotanos de llevarnos todos los recursos y yo le digo a usted que no es tan cierto lo que dice. Pero ¿y por qué le digo que ese tema, que además nos escribieron muchos oyentes sobre el enfrentamiento que tuvimos, es importante y lo vamos a tratar hoy? Porque se acuerda, Ana Cristina, usted esta semana nos dijo la reunión que tuvieron el exgobernador del Meta. No fue el exgobernador del Meta, la reunión. No, el gobernador de Antioquia. El gobernador de Antioquia, Camila, recuerde que fue un intercambio en Twitter que empezó el 28 de diciembre entre el gobernador de Antioquia y el senador Humberto de la Calle Lombana sobre el federalismo, porque entonces empezó una crítica del doctor Humberto de la Calle ante la propuesta de referendo que hace el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Entonces, la propuesta del gobernador Rendón es para tener autonomía fiscal. Él ha sido muy claro en que no es Antioquia federal y que no es Antioquia independiente, pues como para que no se empiecen muchos a volar con ideas raras, sino que es, pues digamos, mayor autonomía fiscal. Entonces, con base en ese intercambio, hubo una reunión este lunes hubo una reunión en Medellín, digamos, en unos términos de cortesía, donde se abre esa conversación sobre algunos asuntos, Camila, que no quedaron muy claros precisamente en la Constitución del 91. Recordemos que el doctor de la Calle Lombana fue constituyente y él dijo, por cuestiones de tiempo, pues esta Constitución quedó muy clara en lo que es de los municipios, pero de pronto falta precisar un poco más en lo que le corresponde a los gobernadores, a las gobernaciones de los departamentos. Entonces, se abrió un nuevo panorama de la conversación después del reencuentro de Río Negro. Mire, por eso es que los oyentes son tan importantes como memoria nuestra, porque ese día de la confrontación que tuvimos Oscar y yo, varios oyentes nos escribieron desde diferentes partes del país y me recordaron, Oscar, usted se acuerda que nosotros el año pasado, en abril, específicamente el 10 de abril, de la mano de la app Invamer, en ese acuerdo que tenemos con Invamer, le preguntamos a los colombianos si estaba de acuerdo en que gobernadores y alcaldes tuvieran una mayor autonomía para tomar decisiones sin depender del gobierno nacional. ¿Se acuerda? Sí, de acuerdo, claro, Camila, cómo no, me acuerdo perfectamente. Que incluso el gobernador de Sucre, en ese momento, que era Héctor Olimpo, nos dijo que habíamos hecho mal la pregunta. Nos dijo, Camila, yo le recomiendo que haga la pregunta de manera distinta. De hecho, recordemos lo que Héctor Olimpo, hoy exgobernador del departamento de Sucre, nos dijo ese día cuando pusimos sobre la mesa, es que me lo recordaron los oyentes. Vieron, Camila, ustedes llevan desde el año pasado hablando de este tema de la descentralización, hablando de esta intención y campaña que tienen los gobernadores alrededor del país para que tengan más autonomía a la hora de tomar decisiones y sobre todo de ejecutar presupuesto. Esto fue lo que nos dijo ese día, en abril del año pasado, el exgobernador del departamento de Sucre. Hoy tenemos que 80-20 en distribución de recursos entre gobierno central y gobiernos local, cuando los países de OCDE tienen todos promedio 65-35. Además de eso, tenemos un problema de rezago enorme en algunas regiones de un desarrollo asimétrico, en algunas regiones que no vamos a poder resolver con los niveles de dependencia que tenemos hoy. Tenemos también demostrados con cifras que el mayor periodo de crecimiento económico de Colombia fue la época federal, en el siglo XIX. Tenemos además de eso que el diagnóstico que hizo la Constitución del 91 era dirigirnos hacia mayores autonomías territoriales, porque está comprobado que los países que tienen mayores niveles de desarrollo
Camila, con esto concluyo, tienen mayores niveles de descentralización y empoderamiento de los territorios. Ya con ese diagnóstico nos vamos a poner de acuerdo cuál va a ser la medicina que le vamos a dar a ese gran problema que tenemos de centralización y recentralización del país. Eso decía Héctor Olimpo, exgobernador, quien además pues habla en Oscar que podría llegar a estar pensando en una candidatura presidencial, que eso quedó claro en la última reunión que tuvieron de gobernadores en su momento, ¿no? Esa fue una de las de la información, sí. Reunión en Cartagena. Inclúyalo en esa lista, Camila, inclúyalo en esa lista porque además usted recuerda muy bien que el doctor Héctor Olimpo ha sido pues miembro de la directiva del Partido Liberal, muy cercano al expresidente César Gaviria, y ahora tiene una bandera, esta bandera de la autonomía regional es una bandera que pega mucho en las regiones, Camila, y no es una cosa contra Bogotá, porque también a raíz de esa confrontación dijeron que yo tenía algo contra Bogotá. No, es el modelo, lo que yo cuestiono es el modelo centralista. Mañana ponen de capital de Colombia Cucaita, Boyacá, y Cucaita, Boyacá va a concentrar todo, o sea, es el modelo el que ya hizo agua, y es el modelo que se cuestiona, y lo que se busca es mayor autonomía regional, Camila. Pero mire, Héctor Olimpo no es el único, porque también hablamos nosotros el año pasado con el exministro Juan Fernando Cristo, que pues empezó con su partido político En Marcha o Movimiento En Marcha, y que logró unas curules en el Congreso de la República, que de hecho hoy el presidente Gustavo Petro y su gobierno están tratando de acercarse a En Marcha porque necesitan esos votos. Y decía Juan Fernando Cristo que esa era una de sus propuestas, precisamente uno de los ejes centrales de la propuesta de su Movimiento En Marcha, el tema de la descentralización. Llevamos 32 años tratando de hacer descentralización y fracasamos todos. Pasamos todos, gobernadores, alcaldes. Aquí se trata de avanzar hacia un Estado con mayor autonomía y, si se quiere, con un federalismo propio de Colombia. Por eso, doctor Olimpo estaba diciendo algo que es cierto. ¿Qué quiere decir mayor autonomía? Y si preguntarle a la gente en las encuestas, creo que lo discutimos la vez pasada, Camila. Por ejemplo, el tema de la policía frente al tema de orden público. El tema de las fuerzas militares, el federalismo que se llegara a imponer en Colombia no debería eliminar de ninguna manera, no debería ser capaz de crear 32 policías departamentales en toda Colombia para enfrentar el crimen organizado. Pero sí el tema de tributos, y lo voy a dar un ejemplo más fácil en la pregunta que usted le hacía a Héctor Olimpo. El tema de las transferencias. Usted sabía, por ejemplo, que hoy en día en Colombia todavía a los gobernadores y a los alcaldes de Colombia se les dice, con respecto a las transferencias, en qué puede gastar las transferencias y en qué no. El 30% para salud, para educación, para libre transferencia, etcétera. Eso debería, porque es que ¿cuál es el problema? Que desde el 2001 al 2023, el problema es de plata, finalmente, de recursos que puedan manejar los departamentos y municipios. Y con las reformas constitucionales que se han hecho, Sebastián, y ahí iba yo, claro que habría que, por eso nosotros le preguntamos, le pedimos al registrador introducir una tarjeta adicional que le pregunte a la gente si quiere que el Congreso de la República tramite una norma constitucional para avanzar hacia un Estado federal en Colombia. Ahí Camila, el exministro Cristo está hablando del sistema general de participaciones, que son esas transferencias que van de la nación a los entes territoriales, y lo que dice la ley es que obligatoriamente cada ente territorial tiene que destinar 60% en educación, 30% en salud y 10% en servicios públicos, que, como dice él, es una orden directamente del centro a la periferia. Le quería proporcionar unos datos para esta discusión. Cuando se da la Constitución del 91, el Estado pesaba más o menos 9% del PIB, 9% sobre la riqueza del país. Hoy pesa más o menos 30%, es decir, el Estado se ha triplicado en tamaño, y cada día sobre ese porcentaje la nación, es decir, el gobierno, tiene más gasto y más discrecionalidad sobre la decisión de los entes territoriales. Entonces el Estado ha crecido, pero el poder central ha aumentado más su poder en presupuesto y en decisiones. Entonces yo sí creo que este llamado es apenas justo en un territorio que es grandísimo. Es muy extraño, Camila, y con eso termino, que en países tan grandes como Estados Unidos, como España, como Argentina, como Colombia, 40, 50, 70 millones de habitantes, no haya un modelo descentralizado de toma de decisiones.
No, es que yo sí, aquí sabemos desde hace un año, Sebastián, que usted está perfectamente de acuerdo con esta iniciativa de los gobernadores. Si es que usted estuvo allá en Río Negro, precisamente en mayo del año pasado, cuando se hizo ese evento de Colombia Federal, Colombia Unida, que instaló el gobernador del departamento de Antioquia. Es que, mire, los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, para que no me digan que yo miento, pongamos la foto, si me ayudan, en nuestro canal de Blue Radio en vivo, usted, Sebastián, ahí firmando con los gobernadores, usted firmando el tema de Colombia Federal, usted firmando el compromiso y diciendo yo me adhiero a esta iniciativa. O sea, acá tienen un aliado los gobernadores que están promoviendo el tema de la descentralización, pero más que de la descentralización, de la federalización del país. Sí, yo soy un soldado de la causa. Y lo que estamos sí, lo veo ahí al lado de los soldados, además. Al lado de los soldados, no tengo fusil, pero estoy en primera fila. En esa ocasión estábamos celebrando, o se quiso celebrar, los 160 años de la Constitución de Río Negro, que se hizo en la hacienda, donde los constituyentes se reunieron durante 3 meses para proclamar esa constitución, que es verdad que tuvo excesos y esos desequilibrios y esos excesos hizo pues que se fracturara el país y llegara después la regeneración, pero al menos recuperar una partecita del espíritu de esa carta, pues yo sí creo que sería positivo. Son varios, ahí está la foto para quienes quieran ver a Sebastián firmando la carta, se pueden meter a nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y ahí aparece junto a la firma de muchos gobernadores que participaron en esa iniciativa, porque además era una iniciativa que apoyó la Federación Nacional de Departamentos, y uno de los gobernadores que estuvo presente fue el exgobernador del departamento del Meta, que además, según anunció también a través de su cuenta de Twitter, el actual gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que como nos dijo Ana Cristina, se reunió con Humberto de la Calle, pues mostró un video a través de sus redes sociales con el gobernador Zuluaga, con el exgobernador Zuluaga, diciendo que él ahora iba a ser el gerente de esta causa. Por eso lo saludo hasta ahora, exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga. Mil gracias por atendernos. Camila, buenas tardes. Con el mayor gusto. Aquí estamos siempre para escucharnos y para contestar cualquier interrogante. Como pudo usted oír, nosotros desde el año pasado venimos hablando y haciendo referencia incluso con encuesta y demás de si es posible o no y viable que haya y que se materialice ese proyecto de federalización de Colombia. Ahora, cuando el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anuncia que usted va a ser como el gerente de esa causa, ¿eso qué significa? Camila, primero que todo voy a formar parte de un grupo de ciudadanos. No voy a asumir la gerencia de este propósito y de esta buena idea del gobernador de Antioquia. Me sumo a los ciudadanos que queremos recorrer el país hablando y contando qué significa autonomía fiscal. Hoy justamente estoy en Bucaramanga. Aquí el Senado de la República está realizando una audiencia pública de territorios y regiones autonómicas. Voy a hacer una ponencia en unos minutos. ¿Qué es lo interesante de esto? Que hoy hay quienes creen en el federalismo. El presidente del Congreso está hablando de regiones autonómicas. Y hoy yo me estoy montando en el bus de la idea del gobernador de Antioquia de hablar de autonomía fiscal. Significa que esas 3 vertientes, estoy seguro que vamos a lograr un nuevo modelo geopolítico en Colombia. No podemos seguir con un país tan centralista. Y no es Bogotá, porque Bogotá tiene una condición muy bonita. Bogotá no es de los bogotanos, Bogotá es de los colombianos, la queremos y la apreciamos. Pero el modelo central que tiene sede en Bogotá nos ahoga. No puede ser que el recaudo, como lo dijo Héctor Olimpo en pasada entrevista, de 100 pesos que se recauden, 80 se quedan en el gobierno nacional y solamente 20 le mandan a las regiones. Y en ocasiones eso es un gobierno derrochón, en ocasiones es un gobierno que no ejecuta. Y lo que queremos decirle al gobierno, al nivel central, es que no nos sigan viendo como niños chiquitos, que somos mayores de edad, que podemos responder por nuestro futuro. Así que esta discusión está tomando un punto muy importante. Creo que nos estamos uniendo quienes creemos que desde las regiones este país se podría desarrollar mucho mejor. ¿Qué razón dice usted, exgobernador, y me imagino que comparten esa idea con otros gobernadores como el de Antioquia o con otros exgobernadores como Héctor Olimpo, que desde el año pasado vienen promoviendo esta iniciativa? Se habla que a nivel central es un gobierno derrochón y si nos vamos a un gobierno federal en donde ya tendríamos también una capacidad burocrática en cada una de las regiones, no sería así, porque a nivel central sí es derrochón y a nivel regional no sería. No, también hay gobiernos locales derrochones. Y un tema de la corrupción que también ha sido como una excusa. ¿Cómo le van a transferir recursos a las regiones cuando hay corrupción? Como si en el nivel central no existiera la corrupción.
Ese cáncer hay que exterminarlo. Y esos gobiernos derrochones de cualquier nivel, central, regional o local, también hay que acabarlos. Pero tenemos que tener nosotros la tranquilidad en las regiones de que nosotros podemos responder, o cada región puede responder por su futuro. Camila, ¿le parecería bien a los colombianos, o le parece mejor bien a los colombianos, que en un departamento para hacer un hospital, el departamento pone la plata, hace el proyecto, hace todo, pero se tiene que ir para Bogotá a pedir permiso, a que le den una viabilidad técnica? Para hacer una vía en la región, con recursos de la región, hay que ir a Bogotá a pedir permiso. Eso no puede seguir pasando. Por eso es que yo siempre repito que dicen que Dios está en todas partes, pero atiende en Bogotá. Y todas las semanas es una peregrinación de mandatarios locales, alcaldes y gobernadores, mendigando en Bogotá, pidiéndole a funcionarios a veces de tercero y cuarto nivel que dé una firma para una viabilidad técnica, estar pidiéndole a los congresistas que ayuden a poder bajar un recurso, y ahí se presentan casos de terrible corrupción. Eso se tiene que acabar. Los recursos que se originan en las regiones, como en este caso la renta y el patrimonio, deberían ser utilizados por las propias regiones. Y mire esta cifra, 100 billones de pesos se recaudaron por estos dos conceptos, 100 billones, y a las regiones solamente les transfirieron 56. Y el resto, y nuestras necesidades, los compromisos, las obligaciones con los ciudadanos y la solución de tantos problemas, eso debería suceder en la región. Pero gobernador, en esas cifras que usted está entregando, exgobernador Zuluaga, también hay que ser justos en la discusión. Solo se trasladaron ese tipo de recursos a las regiones para que los administraran ustedes, pero los otros recursos se utilizaron también en inversión en las regiones que se ejecutan a través de los ministerios del gobierno nacional. O sea, no quiere decir que esa plata no se ejecutó en las regiones, solo que se ejecutó desde los ministerios, no desde las gobernaciones. Claro, pero con decisiones que tomaron en Bogotá, que en muchas ocasiones no corresponde a la realidad local. Bueno, en otras también, en otras sí obedece, no es que todo lo hayan hecho mal, pero las decisiones no pueden seguir siendo desde un frío escritorio en Bogotá cuando la realidad en la región es otra. Y ya ha pasado que hay regiones que han dicho, esa no es nuestra prioridad, nosotros tenemos otras necesidades. Ninguna, para poner un ejemplo, ninguna vía sobra, pero las decisiones de hacer una u otra vía deberían ser con los alcaldes y los gobernadores. Eso, ¿quién conoce mejor la realidad del territorio que quien vive en el territorio? A quien no le alcanza la plata para solucionar los problemas. ¿Cuál alcalde tiene un presupuesto mayor a las necesidades que tiene? Ninguno, ni tampoco ningún gobernador. Pero estamos hablando de autonomía, de tomar decisiones en las regiones, como pasa en muchos países desarrollados del mundo, que hay federalismo, que hay autonomía y que tienen mejores condiciones que lo que hoy tenemos en Colombia. Sebastián, antes de su pregunta, le muestro el video que montó tanto el exgobernador Zuluaga como el gobernador de Cundinamarca, de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en medio de su reunión, hablando de cómo de verdad se van a poner la camiseta de hacerle lobby a esta iniciativa y de mirar si realmente logran ellos o no cambiar el sistema en Colombia a una Colombia federal. Pues es que uno ya Vamos a poner el video, ¿verdad? Sí, señor. Si me ayudan desde nuestro canal de YouTube. Del Meta, que es una figura importantísima de nuestros llanos, de la Orinoquía colombiana, una figura nacional, de vincularse al proceso del referendo de la autonomía fiscal para las regiones, de darle recursos a las regiones para que los departamentos tengan cómo aliviar las necesidades de la gente y las exigencias del territorio. Él conoce como pocos esta situación porque fue concejal, alcalde, gobernador, ministro, o sea que sabe muy bien lo que se sufre. Gobernador, antes de que habláramos, yo había escuchado en los medios de comunicación su propuesta. Y en un medio nacional me preguntaron que qué opinaba de lo que estaba proponiendo el gobernador de Antioquia. Y sin vernos, yo dije, esa propuesta la voy a aplicar en el país. Porque es una propuesta no para beneficiar a Antioquia, sino a Colombia, a las regiones, para lograr sus ingresos, para dar la posibilidad de que puedan solucionar los graves problemas que tenemos en la región. Estoy seguro que en muchos lugares de Colombia mucha gente se va a sumar. ¿Quién no quiere que los departamentos tengan mejores condiciones financieras para solucionar los problemas? Muy bien, estamos listos. Muchas gracias. Pues Camila, viendo esto, yo creo que esto va cogiendo color, esto va cogiendo estrategia política. Y para allá va mi pregunta, exgobernador, porque todas esas ideas de ustedes, por más de que sean razonables, por más de que tengan la razón, pues necesitan capital político, necesita un orden,
Y esa es la pregunta. ¿Usted cómo pretenden que esto se puede llevar a cabo? ¿A través de proyectos de ley, a través de un frente político que se presente al 2026 con esa bandera? ¿Cómo se le ocurre que es la mejor manera o cómo lo está pensando usted para que la descentralización sea una realidad? Pues Sebastián, en esta primera etapa, lo que más me entusiasma de la idea del gobernador de Antioquia, que ahora se tiene que volver un propósito nacional, lo que a mí más me entusiasma es ir a hablar con la gente, con los ciudadanos, para ir a contarles cuál es el modelo que tenemos hoy. Este no es un tema fácil, no es un tema sencillo. Aquí hay que salir a recoger casi 2 millones de firmas, pero las firmas no se pueden recoger por recoger firmas. Hay que explicarle bien a los ciudadanos. Después se tiene que hacer un proceso con el referendo, que necesita un respaldo popular muy importante. No es nada fácil. Emprender este reto, sabemos que es del tamaño enorme y hay que empezar a convocar. Ya se están sumando, me decía el gobernador de Antioquia, que Carlos Gustavo Cano, que Ana Lucía Villa y otros tantos, Guido Echeverry, que de a poco se vienen sumando. Y aquí no solamente quisiéramos, Sebastián, sumar a los que están pensando en autonomía fiscal, también queremos hablar con los que hablan de federalismo. Con el presidente del Senado esta mañana conversábamos en el desayuno sobre las regiones autonómicas, porque creo que está cogiendo color. Creo que tenemos hoy la madurez política para hablar de autonomía. ¿Usted cree que es una buena bandera de campaña 2026 para la presidencia? Yo estoy seguro que este va a ser uno de los renglones principales de la campaña del 2026. Este y tantos otros, pero yo creo que este lo tenemos que escribir con mayúscula. ¿Y cuál es el reto? Lograr que los ciudadanos se interesen en esto y entiendan qué significa para el crecimiento y desarrollo de las regiones. Es decir, que entonces frente a esa pregunta que le hace Sebastián, este compromiso en el que usted se montó con el gobernador de Antioquia recién electo, Andrés Julián Rendón, pues es también un mecanismo para hacer su campaña, porque desde el año pasado en la última reunión de los gobernadores quedó claro que, o por lo menos eso decían en los pasillos, que usted y Héctor Olimpo tendrían la intención de ser candidatos para el 2026. Y pues esta es una de los temas importantes que seguramente están empezando a construir ustedes desde ya. Y ojalá surjan mucho desde las regiones. Yo para eso hago política, para defender lo que creo y en lo que pienso. Y me parece que no solamente es una muy buena bandera, sino que es un buen propósito, es de mucho beneficio. Y nos vamos a empezar a juntar muchos sectores. Hace unos días quien no puede hablar de política, que es el presidente Petro, habló de política y empezó a convocar ciudadanos para un proceso de reelección del pacto histórico en el 2026. Yo creo que también es un buen momento para convocar a muchos sectores del país para decir, tenemos que unirnos, porque es que lo que estamos viviendo hoy no puede tener reelección. Tenemos que juntarnos muchos sectores para en una confrontación democrática y de ideas salgamos a decirle al país qué es lo más conveniente. Entonces, exgobernador Zuluaga, con esta respuesta que usted nos acaba de dar y sabiendo que hay 3 líneas, como nos ha explicado, una de autonomía fiscal, que es la que propone el gobernador Andrés Julián Rendón, otra de federalismo y otra de regiones autonómicas, un poco esto que usted va a empezar a hacer de recorrer, ¿es un proyecto también de oposición? Absolutamente, oposición válida además, que a veces me preocupa que al gobierno no le gusta que le hagan oposición. Y me sorprende porque es un gobierno que nació en la oposición, vivió en la oposición, se hizo elegir en la oposición y no les gustan las voces diferentes. A quienes no aplaudimos los discursos delirantes y catastróficos, nos tildan de que es que nos queremos oponer a que el gobierno haga sus cosas. Yo le deseo que el gobierno le vaya bien. Yo le deseo que le vaya bien completamente legítimo a los colombianos. Es completamente legítimo que se haga oposición, pero es muy bueno hacer esa claridad, que este proyecto de autonomía fiscal es claramente un proyecto de oposición. En ese sentido, exgobernador Zuluaga... No, el proyecto no es un proyecto de oposición, el proyecto es un proyecto de conveniencia nacional para las regiones, para el desarrollo de las regiones. Y lo pueden abanderar incluso, aquí estoy viendo, cuando salí a entender la entrevista a la senadora Gloria Flores, que está interviniendo, y ella hace parte del pacto histórico, y a ella le gusta que se hable de temas de autonomía y de descentralización. O sea que esto que estamos hablando no tiene que ser propiamente un proyecto de oposición. Ok, exgobernador, pero entonces, digamos estas 3 líneas de las que usted nos ha venido hablando, que son 3 líneas que confluyen como al mismo camino, ¿usted cómo explicaría en uno de perjudicado?
no, yo particularmente y creo, y también Andrés Julián y quienes están conformando este equipo, no vamos a hablar de federalismo, vamos a hablar de autonomía fiscal. Ese es el tema nuestro. Y está demostrado en los estudios que yo estoy empezando a integrarme apenas, pero está demostrado que 27 de los 32 departamentos duplicarían sus ingresos. ¿Cómo no va a ser atractivo para las regiones si 27 de los 32 duplicarían sus ingresos? ¿Qué tenemos que hacer con los restantes? Bueno, lo que se va a hacer es generar un fondo que nos permita compensar a esos departamentos que no les iría tan bien como a la gran mayoría de los departamentos. Pero la discusión apenas empieza. Tendrán que ser foros, tendremos que hablar con mucha gente, muchos ciudadanos, muchos opinadores, a que nos ayuden a enriquecer esta propuesta para que finalmente no sean 27 de 32, que es un buen número, sino que finalmente sean los 32 departamentos los que salgan ganando con esta propuesta. Pero ¿sabe qué, Ana Cristina? Que yo no creería que es un proyecto de oposición, porque, mire, el año pasado hablamos con el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, que yo creo que además es uno de los primeros políticos que empezó a hablar de este tema. Fue uno de los que tuvo esa bandera de primero. De hecho, tuvo un enfrentamiento con el exministro Juan Fernando Cristo, porque decía, ay, ahora Cristo se vino a montar en esta cosa que vengo yo trabajando desde hace rato. Caicedo nos decía en abril del año pasado, gobernador Caicedo, que fue fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, que además ya su movimiento ha manifestado que están unidos al gobierno del presidente, y eso nos decía sobre ese proyecto de la descentralización, de la federalización, de darle más autonomía a las regiones. Sino que hoy día las ideas progresistas pasan por los gobiernos de proximidad, los gobiernos de cercanía, que son precisamente aquellos gobiernos con más autonomía para tomar decisiones que afectan a la gente en los municipios y en las regiones donde viven. Por eso buena parte de las naciones grandes del mundo en extensión y en población son federales. De manera que el federalismo es precisamente una propuesta democrática, progresista, y nosotros lo venimos defendiendo no de ahora, sino de hace mucho tiempo, porque creemos que Colombia, con el nivel de centralización que tiene, pues está estrangulando las capacidades del desarrollo social, productivo, de los territorios. Y por eso tanta desigualdad acumulada en el Pacífico rico, en el Caribe rico, que tenemos que estar constantemente a ruego del Ejecutivo Central, que terminó por cuenta de la Constitución del 86 y de la Constitución del 91, que no modificó esa relación de poder entre centro y periferia, pues reclamando los derechos que nos corresponden. Y lo cierto es que todos los gobernadores, o mayoritariamente, creen que lo que tiene que irse es a una reforma en el Congreso de los artículos que en la Constitución establecen el mayor grado de autonomía que podría tener Colombia. Pero mire que el exgobernador Caicedo, allí el exgobernador Zuluaga, también se refiere a la Constitución del 91, que digamos inicialmente el gran proyecto era la Constitución que iba a descentralizar a Colombia, pero resulta que se quedó en el camino, se quedó a medio hacer, en desarrollar esa parte de la descentralización como corresponde. Inclusive el doctor Humberto de la Calle nos decía aquí, que fue además uno de los grandes protagonistas de la Constitución del 91, que en lo que tenía que ver con los departamentos, la Constitución del 91 se quedó corta. Es más, le dio mucho más autonomía a los municipios, como efectivamente ocurre hoy, y menos a los gobiernos departamentales. La pregunta, doctor Zuluaga, es la siguiente. Ustedes quedaron hablo de las gobernaciones, buscando ahora más autonomía. Quedaron como el jamón del sándwich, quedó por encima del gobierno nacional y entonces debajo están los municipios. ¿Cómo va a ser la relación de ustedes, de este proyecto político en el que usted está siendo abanderado también, con el gobierno nacional y con los municipios, para que se logre más autonomía precisamente de ustedes sin que eso afecte a una parte y a la otra parte del sándwich? Pues mire, primero permítame decirle que a mí me alegra escuchar tantas voces que pensamos diferente, la de Carlos Caicedo, la de Héctor Olimpo, la del doctor Humberto de la Calle, la de Andrés Julián, todos de diversos sectores políticos, y estamos hablando de lo mismo. Creo que esto es como la melcocha, está dando punto. Estamos llegando al punto de que las regiones, del nuevo despertar de las regiones, se está uniendo en una sola voz. Por eso no puede ser un proyecto que encarne solamente temas de oposición, sino de muchos sectores. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros? Pedagogía. Esto tiene que tener un respaldo ciudadano. Los ciudadanos, esto no puede ser un tema
especializado solamente para dirigentes políticos o académicos, tiene que ser para el ciudadano del común. Si esto logra tener el respaldo popular necesario y tenemos la capacidad de llegar a la gente y de pero el senador Zuluaga, venga, el gobernador Zuluaga, perdón, me interrumpo un segundo, es que me refiero concretamente al tema fiscal. Es decir, hoy en día los municipios pueden perfectamente tener nuevos tributos, crear nuevos tributos, las gobernaciones no. O sea, ¿cómo se hace para tener esa autonomía sin que el municipio no se sienta afectado y no se genere allí una especie de roce entre el gobierno departamental y el municipal, que sí puede tributar y crear nuevos tributos y el departamento no? ¿Eso cómo se va a lograr? Pero es que solamente nosotros estamos hablando de temas de renta y patrimonio, lo que se recauda de renta y patrimonio en los territorios, que lo que se recauda en los territorios se quede en los territorios, que no tenga que ir a hacer esa tercerización de recaudarse en el territorio, mandárselo al gobierno nacional y luego que el gobierno nacional lo devuelva a los territorios. Eso es lo que estamos proponiendo y va dirigido a dos temas, renta y patrimonio. Y hay una relación armónica muy importante en gran parte del país, como lo vi hoy en Bucaramanga, del gobernador y el alcalde, porque los gobernadores no tienen cómo invertir en la gobernación, los gobernadores invierten en los municipios, y esa relación a los que les coincide el periodo, sus planes de desarrollo, a alcaldes y gobernadores, les va a quedar mucho más fácil armonizar estas inversiones, que no nos pasa con el gobierno nacional, que empezamos con un plan de desarrollo de un presidente y terminamos con el plan de desarrollo de otro presidente. Seguramente, doctor Zuluaga, van a aparecer algunas personas que están de acuerdo con que Colombia sea un estado con federaciones, pero que van a proponer que además se convierta, como en el caso de los Estados Unidos, en un estado con federaciones independientes en el tema legal, con su propia legislación, con leyes propias. ¿Usted está de acuerdo que salgamos de la discusión fiscal y presupuestal y que discutamos también ese tema de la posibilidad de que cada estado en Colombia tenga su propia legislación? No, por ahora no creo que tengamos la madurez suficiente como nación para enfrentar este tema. Hoy lo que nosotros queremos es desarrollar el precepto constitucional de una república unitaria, pero con autonomía y descentralizada, que lo dice la Constitución y no se ha cumplido. Por eso nosotros no vamos a hablar de federalismo, nosotros no vamos a hablar de departamentos que quieran independizarse, no, solamente queremos hablar de autonomía fiscal, de que alcaldes y gobernadores y las regiones tengan mayor capacidad para resolver sus propios problemas. ¿Con quiénes? Con lo que rentan sus ciudadanos, en el tema de patrimonio y de la renta que se origina en cada uno de los departamentos. Sí, ese asunto del lenguaje va a ser muy importante, la diferencia entre federalismo, regiones autonómicas y autonomía fiscal. Exgobernador, solamente una precisión. Ahorita cuando usted nos hablaba de los 32 departamentos que ustedes habían hecho un estudio y que crearían un fondo para los que no puedan duplicar o no les vaya tan bien con esa propuesta de autonomía fiscal, usted hablaba de 5 departamentos que no duplicarían su presupuesto o que por sus condiciones económicas no les iría tan bien. ¿Cuáles son? Creo que está Putumayo, Amazonas, son 4, Putumayo, Amazonas, San Andrés, y me falta uno, no lo recuerdo ahora. Pero como les decía, yo apenas me sumo a esto hace un par de días, que tuve la gentil invitación del gobernador de Antioquia, además que le agradezco mucho, porque las regiones del país tenemos que empezar a volvernos mucho más amigas, no tener fronteras que nos dividan y que cada uno jale para su propia región. Si le va bien al Meta, le debe ir bien al país, si le va bien al Putumayo, le va bien al país. Apenas empieza la discusión, aspiramos a sentarnos con gente que conozca mucho de esto, con gente que además no esté de acuerdo, que nos den sus luces. Yo quisiera preguntarle a personajes tan importantes como Juan Carlos Echeverri, a Mauricio Cárdenas, al doctor Mejía de Fedesarrollo, empezar a sentarnos para tener luces. Cuando ya llevemos la propuesta de recolección de firmas, tengamos una propuesta totalmente sólida, que no solamente beneficia a 27 departamentos, sino a los 32 departamentos del país. Gobernador Zuluaga, una última pregunta. Usted quisiera tener a todas esas voces, pero no piensan consultarle al gobierno nacional, que finalmente un proyecto de una iniciativa como esta, pues tiene mucha más fuerza si es apoyada por el gobierno o no. ¿Ustedes han pensado o han tenido comunicación con el gobierno del presidente Gustavo Petro a ver si de pronto él le jala esta iniciativa? Porque, como le decía, ahí oíamos al exgobernador Carlos Caicedo, de la línea política del presidente Gustavo Petro, montado en esta iniciativa desde hace mucho tiempo antes de que empezaran ustedes a hablar con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. También tenemos que sentarnos con el gobierno nacional, por supuesto. Esto apenas inicia. Yo creo que vamos a realizar muchos foros, vamos a hacer audiencias públicas
donde le vamos a pedir al gobierno nacional que nos acompañe. ¿Cómo no tener en cuenta al presidente de la República y a su gobierno en una iniciativa tan importante como esta? No importa que tengamos posiciones diferentes, a todos nos interesa que al país le vaya bien, incluso que al gobierno del presidente le vaya bien. A mí no me gusta algunas voces que encargan proyectos políticos apostándole al fracaso del gobierno, porque eso es apostarle al fracaso de los colombianos, eso es construir sobre la desgracia. Ese no puede ser el talante democrático. Tenemos que apostarle a que le vaya bien al presidente y que a otros sectores políticos les vaya bien, en la virtud, no en la desgracia. Por supuesto que nos vamos a sentar con el gobierno para también escuchar su posición. Pues es el exgobernador del departamento del Meta, Juan Guillermo Zuluaga. Sí, te estábamos despidiendo, el gobernador si sigue ahí, le agradecemos mucho el contacto por esta entrevista y estaremos invitándolo más para hablar de federalismo y descentralización. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Que tengan buen día, Camila, muy amables. Pues ahí estábamos oyendo al exgobernador. Camila le decía si el gobierno lo iba a proponer o no. Yo creo, Oscar, veo muy complicado que el gobierno adhiera a estas ideas, porque un poco lo que hemos visto de las políticas y de las propuestas de este gobierno es ser más discrecional, que ellos se apropien de los recursos. De lo que decía el exgobernador es: yo decido cómo, cuánto y dónde va el recurso. Entonces lo que está diciendo el exgobernador es, bueno, no, el DPS de pronto no va a decir a quién van las transferencias, sino de pronto un pequeño DPS de Antioquia decida dónde van las transferencias. Es ahí donde está la disyuntiva que yo al gobierno no veo apoyando pues a esta idea. Lo que pasa, Sebastián, es que de las cosas, Cristina. Es simplemente, Oscar, para decir que aquí el lenguaje es fundamental. Fíjese que estamos hablando de tres términos distintos que implican asuntos absolutamente distintos. Y por eso desde el primer momento el gobernador de Antioquia, paró la cosa de seguir hablando de federalismo. Ahorita habíamos oído al exgobernador Carlos Caicedo cuando estaba en la gobernación diciendo, oiga, esto es federalismo. No es federalismo. Es distinto hablar de federalismo, hablar de autonomía fiscal, que han hecho mucho la claridad que se está hablando de dos impuestos, renta y patrimonio. Son esos dos de lo que se está hablando y es muy distinto hablar de federalismo o hablar de regiones autonómicas. Entonces, yo creo que lo primero que se debería hacer es definir de qué estamos hablando cuando se empiece a hacer toda la convocatoria para este referendo, para que no se dé a malos entendidos. Claro, pero esto, como lo decíamos desde el año pasado, es que desde Yo sí creo que lo que está planteando Ana Cristina en este momento es la precisión exacta, es decir, de autonomía regional, que fue el concepto inicial, a federalización, hay un trecho muy grande. Esa instancia final del federalismo todavía, pues hay quienes lo están planteando no lo están tomando muy en serio, pero realmente, y a propósito del comentario de Sebastián, lo que causa sorpresa es que un presidente oriundo de las regiones, porque el presidente Petro es de Ciénaga de Oro, en Córdoba, haya centralizado tanto el gobierno. Hoy es mucho más centralista Colombia que como era antes, y eso es lo que causa mucha más sorpresa. Ahora, a mí se me parece que el concepto del presidente al que él apuntó es el reordenamiento territorial, que ese concepto no lo desarrolló, como muchas cosas. El reordenamiento territorial sí se requiere. Los sures, por ejemplo, sur de Boyacá, sur de Bolívar, sur del Cesar, deben confluir en un solo departamento, y eso sí daría mucho más identidad territorial que la discusión que estamos llevando, y que hablando de federalismo todavía estamos muy lejos. Sebastián, usted dice que no ve al gobierno apoyando esta iniciativa, y yo tampoco veo que el gobierno Petro se vaya a sumar, sobre todo porque es una propuesta que está liderando un hombre que muchos creemos va a ser candidato, o al menos precandidato a la presidencia de la República, y no precisamente por un partido progresista, sino por un sector de centro derecha seguramente. El gobernador Zuluaga va a aprovechar la oportunidad, él mismo lo dijo al inicio de la entrevista, para recorrer el país hablando con diferentes líderes y mandatarios regionales y locales para impulsar esta idea. Eso es parte de una campaña. Pero no es porque solamente sea este gobierno. Yo creo que si estuviéramos parados en el 2002, yo creo que Álvaro Uribe tampoco estaría de acuerdo, ni Juan Manuel Santos, ni Iván Duque. Esto es algo revolucionario para lo que es la cultura política colombiana, que estamos acostumbrados a que el presidente es un padre, y cada vez que hay un desastre, un problema, papá presidente va a la zona, va con los medios. Eso es lo que demuestra. Si me deja terminar esa idea rápido, papá presidente va a la zona, asigna los recursos, es contrarrevolucionario lo que están proponiendo. Ya no hay papá presidente, sino usted conduce el barco, pero nosotros tenemos muchísimo más poder
poder y presupuesto. Fíjese precisamente, Sebastián, que usted va ahí al origen de toda la idea del federalismo, ahí sí llamado como federalismo, que la gente cree que es un proyecto liberal, y una vez retomamos, en su inicio el proyecto de federalismo en Colombia no fue liberal, fue conservador. Precisamente por eso es que usted está diciendo, los antiguos presidentes decían que no, esta es la primera vez que hay un gobierno de izquierda, por eso ahora sí a todos les parece perfecto, para no dejar tanto poder en el centro. Que es perfecta la descentralización, pues claro que eso es deseable esa descentralización, pero ahora todos están de acuerdo porque es precisamente porque es un gobierno de izquierda. Lo que hizo Agua Sebastián y Ana Cristina fue el modelo. Por eso cuando uno habla de Bogotá, yo no cuestiono a Bogotá por ser Bogotá, cuestiono el modelo centralista. Es que les repito, si mañana la capital de Colombia no fuera Bogotá, sino Cucaita, en Boyacá, todo el poder se va a concentrar en Cucaita. Es decir, el problema es el modelo. La propuesta ahora desde las regiones es mayor autonomía fiscal, política, de todo tipo, pero mayor autonomía, que estaba considerada en la Constitución del 91, y la Constitución del 91 se quedó corta, no llegó hasta allá. Lo que hay es que darle mayor desarrollo a la Constitución del 91, y es lo que yo entiendo que quieren estos gobernadores, porque lo que están buscando es descentralicemos más a Colombia, o muchísimo más, porque se concentró el poder en Bogotá. Se pudo concentrar en, no sé, en cualquier ciudad, cualquier pueblo de Colombia, porque el modelo es el que fracasó. El modelo fue el que hizo Agua. Además, Ana Cristina, yo no creo que ellos lo tengan en la cabeza, ni siquiera tampoco el gobierno del presidente Gustavo Petro, pero la primera mujer premio Nobel de Economía, la primera mujer que se llevó el premio Nobel de Economía se llama Neil Ostrom, una mujer norteamericana de California, que además su tesis y su trabajo principalmente se centra en lo que ha pregonado el presidente Gustavo Petro, y que además están manifestando ahora estos gobernadores, y es que las decisiones son mucho más efectivas si quienes las toman son directamente las comunidades que se ven afectadas por esas decisiones, que es cuando usted toma decisiones sobre recursos públicos que afectan directamente a las comunidades, es mejor cuando ellas la toman que si cuando se toma a nivel central, por ejemplo, que es lo que decían los gobernadores. Y eso es maravilloso, saber que una mujer que además no recibió tanta prensa, no es tan conocida, la primera mujer premio Nobel, esa fue su tesis, y por eso se llevó el premio Nobel de Economía en su momento. Entonces, sí sería muy contradictorio que quien ha defendido esa tesis constantemente desde el nivel político, que es el presidente Gustavo Petro, hoy venga a decir o vaya a decir que no se le sumaría a esta iniciativa por cuenta de que hay diferencias políticas con quienes lo proponen. Todo es en los territorios. En el discurso del presidente Petro, Camila, todo es de los territorios, la paz desde los territorios, absolutamente todo lo que ha dicho es desde los territorios. Entonces, lo que él por ahora está hablando, se está refiriendo como a regiones autonómicas, pues entra en parte en esta discusión, entra a ser parte de la discusión. Pues interesante tema del que seguramente oiremos hablar mucho en los próximos años, porque pues hay varios que están haciendo fuerza y trabajando en ese sentido para que lo hablemos a nivel nacional. Así llegamos nosotros al final de esta emisión de Mañanas Blue. A ustedes gracias por estar conectados con nosotros. No se muevan de sus radios y de sus computadores, porque ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con más noticias para de Colombia y del mundo.